habla de la búsqueda de identidad de un personaje de origen alemán al que su padre no habló alemán de niño, y entonces empieza a hacer preguntas sobre su padre, sobre la relación de su padre con la guerra y en la guerra. El padre le deja dos cajas al morir le deja dos cajas con todas las cartas de su vida, cartas entre 1940 y 1960, cartas en alemán, y entonces empieza a buscar a las mujeres que aparecen en esas cartas. Estas mujeres tienen alrededor de 80 años, algunas ya conoce, otras no conoce, y entonces empieza a viajar al darse cuenta de que son muy mayores, de que bueno, la primera murió antes de que él pudiera ir a entrevistarle, y entonces se decide a ir a buscarles, va a Bruselas, a Namibia, Sudáfrica. Él quiere saber más sobre su padre, y se lanza a que estas mujeres le hablen. A lo mejor no encuentra exactamente lo que él iba buscando. En la película también aparece mi relación con esa búsqueda como cineasta, y también como una búsqueda de mi posición ante la búsqueda suya. Ha sido un proceso de aprendizaje muy interesante, y estamos muy contentos con el resultado. Yo creo que lo que el personaje principal hereda, él no sabe exactamente lo que le ha contado, si lo que su padre le ha contado sobre la guerra fue verdad, de los sitios donde su padre había estado en el campo de batalla, si era verdad o no era verdad. Al principio, quizás él lo que hereda es el hueco del no saber, el punto ciego. Él no sabe porque su padre no le ha hablado alemán. Él tiene la sospecha que su padre considera que la lengua alemana era una lengua contaminada por el nazismo, y su padre no quería ser partícipe y que sus hijos heredaran esa contaminación, y por eso su padre decide hablarle en inglés, decide hablarle en francés, y decide no hablar alemán. El hijo hereda ese hueco, y ese hueco le tiene bloqueado. Su padre, al morir, sin decir nada, le deja todas estas cartas para que él emprenda ese camino. En ese camino del que yo fui testigo, también yo por mi parte hacía mi propia investigación histórica para saber si era real lo que estaban contando las mujeres, porque cuando las mujeres iban contando sus historias, yo no sabía qué había detrás. El personaje principal quiere escribir, pero él no sabe en qué lengua debe escribir, porque se supone que uno tiene que escribir en su lengua madre. Es lo que dicen los escritores, hay que escribir en tu lengua madre. Y él no tiene lengua madre, entonces eso le deja también bloqueado. Él solo aprende en la adolescencia que es alemán, nadie le había dicho que era alemán. Por otra parte, este proceso de búsqueda de la verdad, de lo que había pasado en la guerra, le lleva a escuchar la voz de las mujeres que habían tenido relación con su padre, y quizás él escucha otras cosas que no iba a buscar, y eso le lleva a la conversación con su madre, que es una conversación que nunca había tenido. En este documental se provocan cosas solo por el hecho de que estuviera la cámara. La cámara abre el espacio y el tiempo para tener estas conversaciones que nunca se habían tenido y que probablemente no vuelvan a tenerlas. Al poner la cámara, de repente pasan cosas, y probablemente era la última oportunidad para que se tuvieran esas conversaciones. Además, en esta búsqueda histórica que fuimos haciendo, por ejemplo, nos relacionamos escribimos varios mails y pedimos toda la información sobre el padre del personaje principal en el Museo Bast de Berlín, y nos mandaron un mail diciendo con toda la carta militar de su padre. Resultó que todos los lugares que su padre había dicho
en donde había estado, en Praga, en Francia, era real. A mí todo esto me ha hecho reflexionar muchísimo, porque el padre, todo el mundo le consideraba un mentiroso, le consideraba un cuentista, y supongo que detrás de los cuentos, detrás de contar, había mucha más verdad de lo que uno pudiera imaginar. A veces hay mucha más verdad en lo que no se dice que en lo que se dice y por qué no se dice. Él no quiso que su hijo heredara ningún resentimiento contra Alemania ni contra nadie.